Bienvenidos a una nueva edición de Dividend Talks, conversaciones que le importan a tus finanzas. Soy Julieta Tarrés y en este nuevo episodio vamos a charlar sobre inversiones, economía y finanzas. Hoy tenemos de invitado a Gustavo Nefa. Gustavo es economista, es profesor universitario, es director de Research for Traders y de FinGurú. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, Julieta. Gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. La primera pregunta que hoy nos convoca es: ¿qué está pasando en el mundo en materia económica y financiera? Bueno, recientemente se han cumplido 5 años de la pandemia, que no es poco. Sí. Marcó un hito en el mundo de las finanzas y la economía mundial. Acordate que hubo una pequeña recesión hasta que los bancos centrales actuaron de manera mancomunada para expandir la masa monetaria. Los gobiernos empezaron a gastar para paliar los efectos de la recesión. Hubo grandes déficits fiscales y una masa monetaria que fue a converger obviamente hacia más inflación. ¿La más inflación con qué se combate? Con suba de tasa de interés. En marzo del 2022 arrancó un proceso de suba de tasa de interés muy grande que produjo un shock muy grande también, no solo en las economías, sino también en los mercados financieros. Fue uno de los 5 años en la historia en los cuales cayeron tanto acciones como bonos en los mercados centrales. Es algo importante para destacar. ¿Cómo queda el mundo después de ese 8 a 11% de tasa de inflación máxima que tuvo? Los mayores niveles de inflación de los últimos 40 años, bajando, convergiendo a la zona de 2,5-3% para este año. Creo que un escenario de crecimiento económico que va a ir desacelerando de a poquito, tanto este año como el año que viene, al menos eso es lo que prevé la OCDE, el Banco Mundial y los consensos privados, y con un mundo bastante desigual, con desaceleración en los mercados centrales, pero con algún resurgimiento de la economía china, que ella misma ha impulsado su economía con sendos planes de expansión. Lo vimos en agosto y octubre, el año pasado sobre todo, y este año de nuevo, más déficit fiscal para crecer al 5%, que es su objetivo. Bueno, lo que estamos viendo de esto que describís es que el mundo está heterogéneo. Hay países que van a tener un rendimiento positivo este año, pero hay países que no. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cómo está la situación que también es heterogénea? Latinoamérica vio converger la tasa de inflación también del 8,2 como máximo a estos niveles de 3,4% desde que comenzó el año aproximadamente en la mayor parte de los países. Tenemos algunos, ¿no? Porque Argentina claro, nos saca de la... Pasemos a revista algunos países que sí están cumpliendo sus objetivos monetarios, por ejemplo, de inflación. Perú, 2% de inflación. Tenemos a Paraguay, tenemos a Uruguay. Son países ordenados de lo monetario y de lo fiscal. Tenemos otros países que están un poco desbordados, caso de Brasil, caso de Colombia, que han tenido cierta expansión que todavía no pueden controlar. Y las tasas de interés son muy altas, la nominalidad es muy alta y todavía están con ciertos problemas para converger hacia lo deseado. Después tenemos otros países satélites, obviamente, con Venezuela y Argentina, con sus problemas de siempre. Chile, que es nuestra Suiza Latinoamérica, junto con Uruguay, que también ha tenido ciertos problemas, pero se ha mitigado. Claro, Chile sería hoy el ejemplo a seguir para Argentina, por ejemplo, luego de haber pasado mucho tiempo en llegar a una estabilidad macroeconómica y haber bajado la inflación y nunca más haber tenido. Claro, hubo muchos países que tuvieron grandes inflaciones que hoy son países serios. Pongo el caso de Perú. Sí. Perú ha tenido severos defaults y procesos de hiperinflación en los años 80 que hoy ha mitigado. Hoy es un país serio. Tenemos un presidente del Banco Central que hace 30 años que está en funciones. Sí. Bueno, Chile también. Basta con ver los rendimientos de los bonos de esos países para darte cuenta qué tan serios son. Claro, los mercados te lo dicen. Y el nivel del riesgo país, muy bajo. Exactamente. El nivel de riesgo país de Uruguay incluso es más bajo que Chile. Junto con Chile, Paraguay se ha metido en esta trilogía de países más serios para invertir, junto con Perú y México como los rendimientos más bajos y serios, al menos para los inversores. Para la región, perfecto. Sí. Ahora, te quiero preguntar por 3 países. ¿Qué pasa con la situación colombiana? ¿Cómo está hoy Colombia y cómo va a estar este año mirando no solamente la macroeconomía, sino también las finanzas? Bueno, Colombia es un país que depende mucho de las materias primas. Las materias primas no han tenido buenos años. Recién ahora están repuntando, pero para poner el caso del petróleo, estamos en niveles muy bajos, ¿sí? Un $65 para el WTI. Claro. Hace 2 meses teníamos $81. Bueno, viene bajando y convergiendo a valores muy poco saludables para muchas inversiones. Depende mucho de petróleo, pero también depende de otros minerales y de otros productos. Tiene un déficit de cuenta corriente crónico. Son países que se financian con inversión extranjera, inversión de capital, pero sobre todo inversión extranjera, que sostienen un poco esa situación. Pero estamos hablando de uno de los países que tiene
una inflación por arriba del 5%, tratando de bajarla a sus metas. Tenemos un país que si bien crece, estaría creciendo un poquito menos del 3% este año, y es un país que ha logrado mitigar severas dudas. Los rendimientos de sus bonos se ubican en niveles poco deseables para un nivel de estabilidad de mediano y largo plazo. Tiene mucho para trabajar en su economía todavía. Bien. ¿Qué pasa con México? Bueno, no sé si viste las últimas estimaciones de la OCDE que marcan una recesión para México. 1,7% para este año del PBI. Creo que va a entrar en una recesión. ¿Por qué? No hablamos de lo que está haciendo Trump. Y Trump le ha impartido tanto a Canadá como a México, sus principales socios por cercanía geográfica, obviamente histórica, en el acuerdo comercial de libre comercio en América del Norte, le ha infligido un daño enorme. Le ha puesto un arancel del 25% a prácticamente todos los productos, le dio un waiver de un mes como para poder cumplir los contratos. Bueno, fíjate que el 60% de los autos que se producen en México se dirigen a Estados Unidos. Las maquilas mexicanas, creadas a los efectos de cruzar la frontera para proveer a Estados Unidos, obviamente tiene cruzando la frontera bendecida, digamos, geográficamente, porque está cruzando la frontera el país que tiene el 20% de PIB mundial y uno de los mejores PIB per cápita del mundo. Bueno, se va a ver resentido. Y hay que ver cuánto estos aranceles está dispuesto también a tolerar México, que está en inferioridad de condiciones quizás con Canadá. Claro. Por lo energético, por ejemplo. Canadá es un exportador energético a Estados Unidos. Bueno, México tiene, por ejemplo, pozos que se van secando, madurando, envejeciendo. Pemex ha tenido múltiples problemas, por ejemplo, y ha abierto un poco ese lema que tuvo durante mucho tiempo de la no inversión a extranjeros en materia energética. Bueno, tuvo que abrirse porque justamente requiere de energía y está en una situación un poco más endeble por estos aranceles. México es lo suficientemente importante a nivel de reservas internacionales, a nivel de seriedad hacia con los inversores, como para a mediano plazo hacer frente a esta situación. Dicho esto, vos recién mencionaste el tema de la industria automotriz. Eso también va a afectar directamente la macroeconomía, porque hoy Estados Unidos tiene solamente una empresa que se produce 100% en los Estados Unidos, o al menos 99% que es Tesla. Todas las demás, aunque sean marcas americanas, vienen de afuera. Así es. En una gran proporción. El modelo de Tesla ha sido crear fábricas tanto en Estados Unidos, Europa y China para proveer a esos mercados y tratar de prescindir de esa interacción que hay entre países para las autopartes. Pero hay autopartes que van y vienen y cruzan la frontera varias veces. O sea, un auto no es producido en un lado y se va al otro lado. Claro. Necesita de importaciones en un país y eso es, esas importaciones son exportaciones para el otro país, pueden ser el mismo país también. Esto se va a ver resentido. El sector automotriz en México, si bien no es la actividad más importante, va a tener un golpe. Bien, me mencionaste México, Colombia, ahora te voy a preguntar por Argentina en la región. ¿Cómo ves Argentina este año? ¿Por dónde empezar? Claro. Bueno, este es el año del resurgimiento. Hace poco se publicó el indicador de crecimiento económico mensual de enero, está bastante atrasado, atrasa 2 meses, pero enero mostró un 6,2% de crecimiento interanual. Este año Argentina va a crecer al 5%. El año pasado fue una caída del 1,7%, pero se concentró en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque hizo unas reformas estructurales el actual gobierno fenomenales. Si vos agarrabas en noviembre del año pasado, postelecciones, que dictaminó un giro de 180 grados en materia de política económica, Argentina va camino a una hiperinflación, como muchas veces lo hemos visto. Reservas del Banco Central totalmente negativas, deudas por todos lados del sector público, abarrotado de gasto público que tiene que ser financiado con más emisión y generaba una inflación que iba camino al 300%. Bueno, si no se hacía nada, esto era muy difícil. Bueno, esto cambió. Las políticas de Milei han aplicado racionalidad, ¿sí? Disminución del gasto público, disminución de la estructura del Estado y sobre todo un saneamiento del Banco Central. Apagó los motores de la emisión monetaria porque desde el mes 1 Argentina tiene, desde enero del año pasado, tiene superávit fiscal primario y financiero. Bien. Hay solo 3 países en el mundo que tienen superávit fiscal financiero. Argentina es uno de ellos. No es tan difícil lograrlo. Fíjense que Estados Unidos trata de mimetizarse con Argentina. Va a tratar de bajar de 7 a 3% su déficit fiscal. Va a ser difícil, pero para eso está Elon Musk. Ahora, Argentina está en una senda de convergencia de la inflación hacia una zona del 25% para este año, quizás del 15% para el año que viene, y ya hay expectativas de un dígito para el 2027. Estoy hablando del consenso de mercado, no de una estimación. Bien.
En ese camino creo que la principal debilidad en este camino, esta transición hacia la normalización de la economía argentina, que reitero, está en una senda correcta a nivel macroeconómico, pero que le ha elevado los precios de las tarifas de servicios públicos, tanto a las empresas más pequeñas que sufren más y a los consumidores, con un golpe muy fuerte al bolsillo, pero con la baja de la inflación le da un incremento en el poder adquisitivo del salario real. Eso es importante para la recuperación del consumo, que está golpeado. Ahora, por otro lado, tenemos algunos sectores con un dinamismo extraordinario. Argentina está bendecida con vaca muerta, petróleo y gas shale. Shale gas es otro proceso productivo que es mucho más incluso eficiente y que tiene un costo de producción más bajo y que ha sido, digamos, la fuente del éxito de por qué Estados Unidos, de pasar a ser importador, pasa a ser exportador. Bueno, Argentina está en esa senda, creo que va a aportarle muchísimo al balance comercial, pero la principal debilidad, y ahí están todas las dudas respecto al mercado cambiario, que es la falta de acumulación de reservas del Banco Central. ¿Por qué? El Banco Central recuperó reservas, pero por otro lado, como el bombero que tiene la manguera pinchada, se le van por otro lado. Pago de deudas. Las deudas son heredadas y hay que pagarlas. Se le ha pagado a los acreedores casi 10.000 millones de dólares, acreedores privados. A los multilaterales, muchísimo. Se le ha pagado al FMI casi 9.000 millones de dólares. Bueno, ahora este acuerdo con el FMI que se acaba de anunciar, aún falta la letra chica de cuánto es, si es escalonado o no, pero ya sabemos más o menos el monto. Falta ratificarlo por el board de directores, ¿no? Pero es un envío muy importante para la economía, porque eso dota de reservas al Banco Central, que es la principal fuente de dudas respecto a esta transición hacia la normalización de la economía argentina. Bien, y una vez que eso termine, que ocurra este proceso y continúen con el plan de estabilización / el plan macroeconómico, ¿vos crees que puede resultar esta tendencia donde va el gobierno en este momento? Creo que sí, va a necesitar de la inversión directa extranjera. ¿Sí? La inversión financiera no fue como en el proceso del 2016-2017, donde vinieron muchos capitales extranjeros para invertir en activos en pesos, y la retirada de esos inversores ante una crisis de mercado emergente y debilidades propias de ese modelo en 2018 produjeron estragos. Exacto. No hubo esa entrada de capitales financieros, pero este régimen de protección impositivo para las grandes inversiones, de más de 200 millones de dólares, incluso hay uno más de 1.000 millones de dólares, que atrajo como 13 proyectos, ya se han aprobado 3 y están en carpeta muchísimos otros, necesitan del levantamiento del cepo cambiario para que se produzca una avalancha de inversiones extranjeras. Claro. Que creo que se puede llegar a dar si Argentina sortea, primero, en dotar al Banco Central de esas reservas, cerrar y terminar de acuerdo con el FMI, tener un buen resultado eleccionario, porque hay elecciones de medio término parlamentarias en octubre, y levantar el cepo. Todo eso debería converger a cierta normalidad en el 2025, que son los desafíos que enfrenta el principal gobierno. Excelente. Vamos a ir un poquito más al mercado financiero atado al real estate. Este año volvimos a ver cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos volvió a bajar la tasa, ahora la mantuvo estable. No sabemos qué va a pasar para adelante, pero sí la bajó casi 8 o 9 veces en el último año, tomando el año pasado, ¿no? ¿Cómo afecta esto primero a la industria del real estate en los Estados Unidos y luego cómo afecta esto a la industria del real estate en el resto de la región? Bien, esa tasa que estás mencionando, Julieta, es la tasa de Fed Funds. Es una tasa overnight, es una tasa entre la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, y el sistema de la Reserva Federal, es los bancos comerciales. No es a la tasa a la cual se le presta a alguien para sacar un préstamo. Pero incide en todas las tasas de interés. Y no solo en Estados Unidos, en todas las tasas de interés a nivel mundial, porque el resto de los países también se mimetizan un poquitito con estos movimientos de las tasas de Estados Unidos, que es la principal tasa, la de referencia, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Ahora bien, esa tasa de interés ha estado bajando desde niveles muy altos, 5.25, 5.50. Hoy está en un rango de 4.25, 4.50 y se proyecta que va a bajar en 3 oportunidades este año, o 2, depende porque va cambiando día a día esto. Supongamos que es 2 este año y 2 el año que viene. Bien. Convergeríamos a una zona de 3.50, no es cero. Es decir, no es lo que era, claro. Se va a estabilizar a un nivel más alto. Ahora, las tasas de préstamos hipotecarios, que es lo más importante para la inversión inmobiliaria, que habían tocado un techo de 7 y pico %, hoy se están estabilizando en la zona del 6,7%, lejos de los valores mínimos que tuvo ante la pandemia, que estaban en alrededor del 3%. ¿Van a bajar al 3%? No. Olvídense, es un entorno un poquito más difícil. Y los precios de las casas se catapultaron. Es decir, hubo mucho dinero que fue a parar, eso no quería la Reserva Federal que se hiciera,
imprimir para ir a la actividad productiva, pero se imprimió y se fue a las acciones, se fue a las propiedades inmobiliarias. Entonces hubo ciertas burbujas mediadas por las valuaciones de los activos financieros y de los activos de real estate. Hoy una casa en Estados Unidos, el precio promedio son $323.000. Baja un poquitito de los 340, pero $323.000. Se hace cada vez más inaccesible también incluso para los norteamericanos que no han visto crecer sus ingresos como crecieron las propiedades. Las propiedades, te doy un dato, me he encargado de analizar algunos temas históricos. En los últimos casi 40 años, las propiedades han subido en 5 veces. ¿Sí? El oro en 7, sí. Las acciones muchísimo más de 20 veces. Pero los salarios no. Los salarios no. Claro. Los salarios no. Entonces, ahí tenemos un problema también de poder adquisitivo. Estados Unidos tiene un sistema financiero no solo gigantesco, sino muy accesible, pero también las condiciones se fueron endureciendo. Acuérdate que el 2008 todavía sigue muy fresco en la memoria de los agentes económicos, en donde se te prestaba el 103%. El 100%, sin coláteral, es decir, sin garantía, sí. sin margen como para garantizar una baja. Y se te prestaba doble. O sea, vos podías pedir para tu primera vivienda, pero después para una segunda. Exactamente. Y te prestaban también para los gastos de mudanza. Ese 3% servía para los gastos de mudanza y algunos gastos de escrituración. Con lo cual, el mundo aprendió de eso, ¿sí? Produjo un efecto dominó en todos lados, hasta en España, Alemania y otros países muy apalancados. Hoy el mercado de real estate está menos apalancado, es bueno. Sí. Lo potencia menos justamente, eso es la parte negativa, pero o sea, es menos más dinámico. Es menos dinámico, pero más estable, más estable. Ahora, me preocupa un poco la tendencia de los precios, que obviamente ha sido un éxito, obviamente no solo en Estados Unidos, sino en otros países, la inversión inmobiliaria a lo largo del tiempo. Ahora, vayamos, por ejemplo, a ciertos focos, por ejemplo, de destino casi obligatorio de la inversión de algunos latinoamericanos, que es Miami, Florida. Sí, totalmente. Florida como un todo. Sí. Florida trae el 46% de la inversión de los latinoamericanos en Estados Unidos. La mayor parte de ellos son argentinos. O sea, si vos tomás toda la inversión de extranjeros, el 18% son argentinos. Después vienen algunos brasileños, también incluso venezolanos. Los grandes inversores igual son chinos, rusos. En su momento eran rusos, ahora un poquito menos porque tienen muchas restricciones para la movilidad de capitales, pero son ingleses, son inversores, digamos, de todo el mundo, pero el foco en Florida para los latinoamericanos, que siempre ha estado mancomunado con la comunidad latina, es muy fuerte y los precios han estado subiendo mucho. Claro, muchísimo. Ahí está parte de ese dinero que sabemos que no está en el sistema financiero argentino. Esos más de 300.000 millones de dólares están invertidos en gran parte propiedades afuera. Bien, estamos viendo un momento de mucha volatilidad. ¿Vos crees que el segmento del real estate puede ser un refugio así como lo es el oro, que también sube? Hablando de la región, ¿no? Sí. El oro, la plata, otros metales preciosos están en una dinámica fenomenal. Sí. Están los chinos comprando, están los rusos comprando, están desdolarizando su reserva y comprando oro. Pero también está el mercado a nivel mundial volátil. Este año 2025 ha sido malo en términos bursátiles, después de todo lo bueno que vimos el año pasado. Las valuaciones son extremadamente altas y han convergido a algo más bajo. Bueno, el oro es un refugio, pero también una reserva de valor. Ahora, lo que creo es que esa volatilidad todavía sigue siendo una constante para todo el año. Cuidado con eso. Si uno mira el mercado de real estate, le da una estabilidad a largo plazo que no encuentra en muchos otros productos. El oro es una excepción porque la verdad que es tremenda la poca volatilidad y la rentabilidad que ha tenido incluso en años malos. Sí. Las propiedades inmobiliarias también, aunque sufren estas pequeñas crisis también de desapalancamiento como en 2008 y en otros momentos también, pero a largo plazo, ¿qué busca el inversor de real estate? Busca una propiedad que esté en moneda dura, lejos de sus preocupaciones de sus monedas en países de origen, es decir, el argentino invertido en Miami o en Madrid, lo que está haciendo es buscando una estabilidad en moneda dura para sus inversiones. En segundo lugar, renta, es decir, que a medida que pasa el tiempo embolse esos ingresos en concepto de alquileres, por ejemplo, y apreciación del capital. Esta tendencia que veíamos a nivel mundial del precio de la vivienda, lo que está haciendo es que se incremente la demanda a largo plazo de este tipo de productos, que es dentro de una cartera de inversiones no financieras, pero a nivel general de la riqueza de un individuo, aumente la proporción a medida que pasa el tiempo. ¿Cuáles son los sectores de la economía real que vos creés que van a potenciar el crecimiento de los distintos países en la región? Estamos hablando de Latinoamérica. Bien.
En Latinoamérica vamos a hablar de México para abajo, y ahí tenemos que hablar de dos grupos de productos primarios muy importantes. El primero, y eso fue un boom en Brasil con el offshore, es el petróleo, claro. Pero hoy el boom es en Argentina con el shale. ¿Sí? En la región el petróleo, si bien no tiene buenos precios, tiene un incremento en la producción muy importante. En algunos países justamente pasó al revés, falta de hidrocarburos porque están mermando su reserva. Hablamos de México en su momento, tenemos que hablar de Bolivia. Bolivia con tremendo problema macroeconómico a causa justamente del agotamiento de muchos de esos pozos. Bueno, Argentina va a ser un proveedor regional muy importante. Ese sector está recibiendo muchas inversiones, va a seguir recibiendo. Países como Bolivia, el polo industrial del sur de Brasil y Chile van a demandar gas natural, y hay muchos proyectos de infraestructura que se están haciendo como para exportar gas licuado a partir de los puertos de la Patagonia. Eso nos va a generar divisas a la Argentina. Exactamente. Bien. Ahora, ese es un sector estratégico a nivel regional. Bien. El segundo diría litio, oro, cobre. O sea, minería. Dentro de la minería, litio, oro y cobre. Sí. ¿Argentina tiene los tres? Argentina tiene los tres. Creo que hay muchos proyectos en Chile, Bolivia y también en otros países de la región que se van a potenciar. Este año ha sido un incremento en el precio del mineral de hierro, del aluminio y del cobre muy importantes. Bueno, el cobre, el oro y lo que es el litio van a ser, creo, un frente receptor de inversiones muy importante para la región. Después tenemos todo lo que tiene que ver con sistema bancario. Bien, el servicios sector financieros. Bancario, servicios financieros. Okay. El tercer sector que te quiero destacar, porque la verdad que ha habido muchos avances en materia digital, ¿sí? Y los cambios en las preferencias de los consumidores, ¿sí? Con todos estos canales alternativos y medios digitales para poder realizar sus transacciones, no ha hecho más que aumentar. Bien, ¿y qué pasa con el agro? Latinoamérica es una región especialmente exportadora de commodities. Hoy los commodities están cayendo de precio, pero seguramente si se revierte esta tendencia van a empezar a subir. Hay una sobreoferta, empezando por el principal cultivo de la región, bueno, soja, trigo y maíz son los tres principales, creo que en la región y bueno, azúcar para Brasil, en el caso de Brasil, son productos que sufren volatilidades de las inclemencias climáticas que ha habido y va a haber siguiendo en aumento, pero también es pero muy dependiente de la oferta, no tanto la demanda, de la oferta. La oferta es cuanto más se cosecha o intención de siembra o sequías, más desastres naturales, que se reduce la oferta. Bueno, la oferta ha ido aumentando mucho. Estados Unidos es el principal productor de soja, ha tenido una cosecha bárbara. Brasil, el segundo productor también, y Argentina también. El año pasado hablamos de sequías, este año hablamos de una bonanza de grano, eso tiró los precios para abajo a lo largo de los últimos 12 meses. Hay mucho espacio para que crezca, pero una soja a $370 no le es bueno, no le sirve a muchos productores en la región. Entonces, el sector agropecuario tiene además un tema que es siempre, digamos, usado como fuente para el gobierno de recaudación de impuestos, está plagado de impuestos y de retenciones a las exportaciones en algunos países. Bueno, el caso de Argentina. Hace poco se bajaron temporalmente las retenciones a las exportaciones, pero hasta hace poquito para exportar 1 tonelada de soja tenías que pagarle al Estado 33%, más el IVA 21%, más la renta de la tierra a la provincia, ingresos brutos entre 5 y 7%. Sí, terminas en negativo. Y encima si exportabas, hay una brecha cambiaria por el cepo que hay y perdías el 20%. Bueno, la verdad que el campo ha sufrido muchos problemas, no solo en Argentina, sino en la región, y los precios no están ayudando. Así que es un sector que, si bien la frontera agropecuaria ha ido aumentando y va a seguir aumentando, lo más probable es que no sea uno de los sectores más atractivos. Me quedé con ganas de decirte el cuarto sector, porque me dijiste cuáles son los sectores. Bueno, el cuarto sector en Latinoamérica que veo con un potencial tremendo es tecnología y la economía del conocimiento. Te iba a preguntar, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y con todo este plan de energía nuclear que promete desde la Argentina darle impacto a países de la región, pero también incluso servicios de Estados Unidos?
Bien, el mundo necesita energía. Los data servers, los servidores que proveen de digamos, almacenamiento de información para la inteligencia artificial y para las grandes compañías norteamericanas, están buscando fuentes de energía, ¿sí? Hemos visto a Microsoft, hemos visto a Facebook, hemos visto a muchas compañías armar deals con empresas energéticas para proveerles a ellos, ¿sí? Esos data centers necesitan de alimentación. Bueno, la energía nuclear provee una solución rápida y limpia. Más allá de que alguno tenga en mente todavía estos desastres que produjeron hace unas décadas atrás, dentro de un esquema seguro, y hay microreactores también muchísimo más seguros hoy. La tecnología ha avanzado muchísimo y en seguridad ni hablar, que ha hecho que, por ejemplo, Alemania tuviera que revertir lo que Merkel había firmado, ¿sí? Borró con el codo lo que escribió con la mano. No más centrales nucleares. Bueno, la que se benefició es Francia, que basó su industria, por ejemplo, energética en la energía nuclear y hoy es líder a nivel mundial. Los chinos son los que están potenciando también esa industria. Argentina tiene 3 y una en construcción, centrales nucleares que podrían aumentar sensiblemente la oferta nuclear. Creo que es algo que el mundo le pide a la Argentina y tiene con qué. Sí. Además son energías limpias, hay que aclarar eso. Son energías limpias. Requieren igual un proceso de enfriamiento, por eso necesita ríos. A Argentina le sobran ríos como para instalar sobre sus orillas ese tipo de centrales. Y Argentina tiene con qué, porque tiene tecnología y tiene experiencia también. Bien, volviendo al contexto internacional financiero, seguimos hablando de volatilidad desde que empezó el año. Probablemente los 2 centros de inversión o más atractivos para los inversores regionales puedan ser Europa, países de Europa por la comunidad, que es muy estable, y los Estados Unidos. ¿Qué otras regiones, naciones vos conocés que puedan ser refugio para las inversiones o para aquellos inversores conservadores que quieran proteger sus activos en estos contextos? Si hablamos de real estate, sí. Tenemos que mencionar algunos países que le dan la bienvenida al capital extranjero. Fíjate lo que está pasando en Paraguay. No solo es fácil sacar la residencia paraguaya, donde no se paga impuesto a la ganancia, donde no hay retenciones a las exportaciones, el IVA unificado es 10%, el impuesto a la ganancia de las empresas es 10%, no más que eso. La dinámica del sector inmobiliario que atrae mucho a los argentinos y a los brasileños es muy importante en este momento. Y desgravaciones impositivas mediante y atracción de capitales extranjeros. Pero es un mercado chiquito, pero vale como un mercado para imitar. El gran, digamos, destino de inversiones de brasileños, de argentinos, también otro mercado que ha sido receptor, que le dio seguridad, tranquilidad, fue Uruguay, ¿sí? Claro. Tradicional mercado como para realizar inversiones inmobiliarias por la seriedad que transmite ese mercado. Bueno, hoy Madrid, justamente volviendo un poquitito al centro, Madrid converge el 60% de la inversión de los latinoamericanos. ¿Mira? En España. Sí. El 60% de lo que invierten los latinoamericanos es en Madrid, ya no en la Costa del Sol. Madrid tiene porque es más rentable, supongo. Es más rentable, claro. Tiene muchos proyectos a menor escala, pero mucho más baratos que antes. Y tenés también un gobierno, en este caso de la municipalidad, que incentiva esos proyectos. Así que es muy importante el incentivo también de muchos de los gobernantes que quieren incentivar, digamos, ese sector. Bueno, lo que acabas de describir es lo que habitualmente decimos o mencionamos en este tipo de temas, que es la diversificación. Si vos vivís en la Argentina, vivís en México o en Colombia y tenés todos tus activos en el país en el que residís, probablemente tus inversiones en España, en Dubái o en Estados Unidos te permitan diversificar tu patrimonio. Así es, en moneda dura, diversificada y con real estate, 3 cosas que han funcionado bien y lo van a seguir haciendo. Dentro del mercado financiero, vos que te gusta mirar el mercado, ¿qué activos ves con perspectiva? ¿Qué activos vos creés que pueden ser interesantes para un público retail, para el público que los va a mirar? Bien, primero tenés que ver cuál es la diversificación posible que podés hacer y a través de qué instrumentos y plataformas. Bueno, las acciones norteamericanas han bajado su valuación desde la estratosfera. Sí. Imagínate que a comienzo de año teníamos las mismas valuaciones en materia de precio a ganancia, que es un múltiplo de evaluación del S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, similar al año 2020, donde hubo una inyección de dinero masiva, recompra de bonos por todos lados, tasa cero. Bueno, eso no podía durar mucho. Se produjo un sinceramiento, puede continuar, ojo, no estamos en un mercado alcista, sino en un mercado bajista de corto plazo,
Pero creemos que hay mucho dinero también estacionado en los money markets que puedan, por las tasas altas todavía, que esas tasas van a ir bajando, como decíamos al comienzo de la charla, y que pueda derivar ese dinero el combustible necesario como para que realimente ese rally de las acciones. No va a ser inmediato. Pero cuando hablas de acciones y hablas del S&P, ¿te referís a las 7 magníficas que son tecnológicas o incluís ahí las de servicio, las de manufactura, las de tecnología, las de banco? Bien, hubo una gran rotación que creo que puede continuar. El año pasado, hasta el año pasado, los últimos 2 años, funcionaron muy bien todas las empresas de tecnología y consumo discrecional. Claro. Esas son justamente las empresas que están cayendo este año. Sí, claro. ¿Sí? Las Tesla, las Microsoft, las bueno, ya hemos mencionado las grandes empresas. Meta. Sí. Creo que el mercado se ha democratizado un poquitito más. De los 11 subsectores que tenés en S&P 500, hay justamente 2, que son esos 2 que mencionamos, que están abajo, y todo es más para arriba. Bien. Entonces, no todo es lo mismo. Hay una gran rotación y una rotación por países. Fíjate, el dinero que se fue de Estados Unidos fue a buscar refugio en Europa. Se han funcionado muy bien los indicadores de actividad económica de corto plazo. Si bien no es nada del otro mundo, China ha revivido. Desde fines del año pasado es un mercado que ha revivido. Y los emergentes que venían excesivamente castigados, y estoy hablando específicamente de Latinoamérica, claro, potenciados por un dólar más bajo, exacto, han tenido rendimiento entre 10 y 20% en dólares en 3 meses. Entonces venían muy castigados, este año viene muy bien. Entonces, ¿cuál es el resumen? El resumen es, primero hay que diversificarse, saquemos las propiedades y las inversiones inmobiliarias. Si tenés una inversión, depende de tu grado de riesgo, tu aversión al riesgo, obviamente. En una cartera promedio de largo plazo pondría 60% de renta fija diversificada a nivel global, con tasas, obviamente aprovechando los treasuries de corto plazo, hasta 6 meses, no más que eso, y algunas inversiones en algunos bonos emergentes, de mercados emergentes como Brasil, por ejemplo. Y ¿no Argentina, que están pagando? No, es para otro mercado, creo, para bien, mucho más ese es arriesgados. Para moderado o arriesgado. Bien. En un portafolio global. Y el 40% en acciones donde tenemos que bajar la exposición un poco de lo que veníamos teniendo en Estados Unidos y aumentando en Europa, China y emergentes. Bien. Esa es la recomendación básica. Ya después podemos hablar del sector de distribución, pero repito, depende también de qué tan disponible está esa inversión. No todo lo mismo, no es lo mismo tener un banco que te cobra muy caro las transacciones para claro, operar muy seguido que un broker. Y no todo es lo mismo según los montos de inversiones. Por ejemplo, con montos de inversiones muy grandes, hay muchos bancos que te ofrecen productos estructurados como notas con garantía de capital que son excelentes. Es claro, decir, el inversor medio o promedio no accede a esas notas. Entonces depende también qué nivel de cartera tenés y qué posibilidades de diversificación puedes tener como para hacer una correcta asignación de los fondos en un portafolio diversificado. Bueno, mencionaste varias cosas. 1, volumen del capital a invertir. Sí. La ventana temporal, que es clave, porque Sí. si vos necesitas la plata mañana, necesitas liquidez, entonces no puedes entrar en una inversión de mediano y largo plazo. Sí. Y a la tercera, ¿qué es para vos el mediano y largo plazo mirándolo desde Latinoamérica? De Latinoamérica, que es más bajo el periodo que para un país desarrollado, Sí. quizás un corto plazo tenemos que estar hablando de meses y claro, un largo plazo tenemos que hablar de 5 años, no más que eso. Ahora, cuando vemos un bono de 10, 15, 20 años, uno asume un riesgo que se llama de duration o de sensibilidad de tasa de interés para los bonos muy grande. Ni claro, habla de las acciones. Entonces, ese riesgo puede mitigarse acortando la vida promedio de ese bono y la diferencia se hace básicamente en los primeros años, no tanto en los largos. Imagínate una curva que tiene una pendiente, digamos, que se va desacelerando, se va bajando un poquitito. Entonces, es cada vez más difícil encontrar oportunidades de inversión en la relación riesgo-retorno más atractivas en el tramo más largo. O sea, no tiene sentido irse más allá de 5 años como para obtener una renta muy importante, porque además recibís todos los cachetazos de una posible caída de los mercados. Si la tasa de interés, por ejemplo, no baja tanto, eso va a ser malo para claro, los mercados. Todavía tenemos que wait and see, es esperar a ver qué pasa. Así es. Bien, muy interesante todas esas recomendaciones. Ahora, si vos hablas con tus clientes y tus clientes están en contacto directo con los inversores de cada uno de los países de la región, ¿hay un cambio de tendencia en estos inversores que pueden ser minoristas o incluso no tan minoristas respecto a las decisiones que toman en esta última época? Mira, hemos visto muchísimo más interés en los inversores desde la pandemia, porque obviamente claro, te quedas en tu casa y te dan un cheque y en promedio, esto es en países desarrollados, lo invertías en acciones. Por ejemplo, fue un boom de, por ejemplo, el retail claro, a través de los brokers online, que ofrecen costo cero de transacción, ¿sí? Porque muchas de ellas no tienen costo de transacción.
su negocio está por otro lado, y le ofrecen un panorama muy atractivo para los inversores al alcance de la mano, en el celular, sin costo de transacción y con mucha movilidad también y facilidad para fondear esas cuentas. Puedes fondearla con cheque, con criptomonedas. Sí, con Bitcoin. Las criptomonedas han sido también otra fuente de interés muy importante. Claro. Obviamente que el aumento de precio llama a más inversores, ¿sí? De los $105.000 a los $87.000 actuales, en este momento que estamos charlando, que está el Bitcoin, tenemos que estar hablando de un mercado que ha depurado parte de ese sobreprecio, pero al igual que el Nasdaq, al igual que otros activos. Exacto. Entonces, funciona como un mercado más. el inversor minorista también tiene que saber dónde meterse, porque muchas veces las tendencias son etapas de distribución de aquellos inversores que se subieron en la etapa de acumulación, la más atractiva. Entonces, Bueno, llega en la última etapa. Hay un gurú financiero que dice, cuando vos ves que el activo que vos estás siguiendo está en la etapa de los diarios masivos, salí de ahí. Porque entraste tarde. Con el taxi que te tomaste habla del Bitcoin. Bueno, mira, no creo que sea tan así para el Bitcoin, que sí está muy mimetizado a través de la aparición de los ETF de Bitcoins en enero del año pasado, después del Ethereum, pero ha sido, digamos, una incorporación de un activo no tradicional en las cuentas tradicionales, cada vez más mimetizado con el movimiento de los mercados. Por eso agarró todos los cachetazos de este año. Claro. La correlación que había del Bitcoin o las criptomonedas con los mercados tradicionales era 0 hace 5 años atrás. Hoy es 0.8. Es decir, es muy alta. Es decir, es muy alta. Porque se institucionalizó la inversión. En este caso, en los ETF. No así cuando vos comprás la moneda. Exactamente. No solo el retail, porque así nació, el P2P. No solo el retail invirtió más en criptomonedas, sino que los institucionales, los grandes bancos de Wall Street, armaron departamentos de asesoría, de trading, como para poner a sus clientes en ese tipo de producto. Entonces, eso formó parte del incremento del precio, el halving que tuvo el año pasado y la irrupción de Trump en escena, que es un fiel devoto de esa tecnología hoy, ¿no? Antes hablaba pestes. Lo mismo que Jamie Dimon, que era un detractor de la tecnología, el presidente del principal banco de Estados Unidos, el mayor banco de Estados Unidos, del JP Morgan, y hoy es un ferviente aliado, ¿no? Mencionaste hace un ratito la inteligencia artificial, antes lo analizamos como sector. Ahora, ¿qué pasa cuando utilizamos esa herramienta dentro de los segmentos de la economía? Por ejemplo, las finanzas. ¿Es más fácil hoy invertir sin tener tanto conocimiento utilizando la inteligencia artificial de nuestro lado? Bueno, hay todo un mito con eso. Yo uso la inteligencia artificial, doy clases, algunas cosas de inteligencia artificial. ¿Pero lo usás para invertir? ¿Sí? Sí, pero no es para todos. Cuidado porque, primero, menciono una herramienta que uso que se llama Investing Pro, tiene una suscripción paga, puedes usar la gratuita, pero no te va a dar las herramientas que te da esa herramienta, te da portafolio de lo que se te ocurra, que los rebalancean todos los primeros días de cada mes. En base a la inteligencia artificial con métricas que pueden llegar a ser 100 variables, imposible de monitorear por mí, de todas las acciones de Estados Unidos, te dice cuáles son las que están en mejor momento, los mejores ratios, cuáles son los que han mejorado más, los más atractivos, los que incrementaron volumen. O sea, tenés una combinación de factores casi imposible de manejar. Es una base de datos que, digamos, es data mining casi imposible de hacer en un Excel. Te diría, se cuelga tu Excel si lo llegas a meter en un Excel. Bueno, la inteligencia artificial te lo resuelve. Bueno, hay herramientas y sitios que te lo resumen. Entonces, vos querés invertir en las 15 tecnológicas más importantes que se vayan rotando. Bueno, tiene una cartera muy interesante esa plataforma como para que vos accedas y si haces los cambios, que accedas a unos rendimientos muy superiores al Nasdaq. Lo mismo que, por ejemplo, agarran la cartera de Warren Buffett y por inteligencia artificial cuáles son las acciones que deberías sobreponderar. Ya el primer filtro te lo hizo Warren Buffett. Exacto. Y el segundo filtro te lo hace la inteligencia artificial. ¿Qué puede producirse? ¿Qué puede andar mal de eso? Bueno, hay veces en que la inteligencia artificial solamente te da los nombres en los cuales tenés que estar invertidos. Pero no te dice, hay veces que no tenés que estar invertido. Claro, la inteligencia artificial no te prevé un cisne negro, por ejemplo. Como está ocurriendo ahora cuando vos estabas sobreinvertido en algún activo y de golpe corrigió es su principal deficiencia, porque es muy bueno en seleccionar los activos, pero no en decirte a dónde tenés que ir en el momento adecuado. Bueno, o mantenerte líquido, como dijo Buffett, ¿no? Dijo cash is king, y de ahí salió la... Pero bueno, eso depende también de cuáles son los inputs que le pones en el modelo, porque si vos en el modelo le pones que solamente seleccione acciones del S&P 500, no te va a ir a buscar el oro. ¿Sí? Entonces,
Me parece que es muy importante tener en cuenta que el asesor financiero va a seguir existiendo. Las herramientas de inteligencia artificial pueden ser muy interesantes para seleccionar, ya yendo al stock picking o al cherry picking, ¿no? El cherry picking es la selección de la cereza, de la frutilla del postre, la acción que va a ser la próxima Apple de los próximos 20 años. Bueno, quizás la inteligencia artificial te ayude muchísimo en ese proceso. Pero ese es research. Ahí lo que te dice la inteligencia es por dónde buscar y vos tenés que informarte. Exactamente. Lo que sí también hay muchas herramientas gratuitas incluso en Internet, muchos sitios que te ofrecen, por ejemplo, rebalanceo de portafolios, donde estás muy expuesto, por ejemplo, a determinados, y lo he visto con algunos clientes, donde estás muy expuesto, por ejemplo, a determinada categoría de activos porque tenés múltiples fondos como una inversión. Entonces, los múltiples fondos como una inversión, por ejemplo, fondos mixtos que tienen acciones y bonos, terminas teniendo muchas acciones en el Nasdaq. Pero vos claro, decís, no, se pisan. Es como comprar el triple Q y el S&P 500 a la vez. Exactamente. Tenés 7 magníficas por 2. Exactamente, porque el S&P 500 es un índice. El Nasdaq es una bolsa, el NYSE es una bolsa. Entonces, por ahí seguís teniendo en tu portafolio un índice bursátil y un índice de una bolsa donde pueden estar repetidas las figuritas. Exacto. Esto pasa también con la inteligencia artificial, que te rebalancea un poquitito las cosas. Te dice también cuáles son los brokers que te cobran menos comisión y te permite eficientizar ese proceso. Yo creo que es algo que sí o sí tiene que estar en los portafolios de los inversores a mediano plazo. Esto ya está ocurriendo. Es incipiente, pero está ocurriendo. Y la inteligencia artificial en la búsqueda de información y en el proceso de esa información es muy importante. La búsqueda puede ser suplida por los buscadores, pero cada vez más el análisis que vos necesitas de algo lo hace la inteligencia artificial. Entonces, todos estos DeepSeek, todos estos inteligencia artificial que aparecieron nuevas, ¿sí? Qwen y otras inteligencias artificiales chinas que estoy probando en este momento. ¿En serio? ¿Estás probando varias? Sí, varias. Hay muchos de ellos que tienen aplicativos en el celular. Sí, sí, lo sé. Entonces esto es masivo, esto es algo que está sucediendo y que, por ejemplo, para algunas inteligencias artificiales de OpenAI, de Meta, de Claude, de muchas otras tradicionales, le está haciendo una competencia muy fuerte. Muy interesante. Bueno, nos diste un montón de información, un montón de tips para los que quieren arrancar. Para cerrar, la última, y esta es más personal. ¿Te acordás cuál fue tu primera inversión? Bueno, yo arranqué como economista en banco, ni bien me recibí, trabajando otra cosa, central de riesgos, como un Management Information System, etc. Estuve trabajando con un economista jefe, codo a codo, muy macro. Pero después me pasaron a un área de inversión en la sociedad de bolsa de ese banco. Mira. Ahí empecé a hacer mis inversiones y no fue de chico, no fue que arranqué a los 13 años con una cuenta de trading, no. Te diría que esto ocurrió después de los 26, 27 años, ¿sí? Y con una cuenta en un broker local que tenía esa facilidad de ser digital, para hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? No quiero mencionarlo para no herir la competencia también, pero... ¿Pero estamos hablando de hace 20 años? Hace 20 años atrás. 20 años. Empecé a comprar y vender acciones locales, a Sindar, que todavía no está listada ahora. No. Empecé a comprar Galicia, empecé a comprar YPF, empresas que me motivaban. Obviamente me he pegado los porrazos y sobre la base de grandes pérdidas uno aprende y ese fue el proceso de aprendizaje que tuve. Cuidado con las inversiones no tradicionales y cuidado con las inversiones, se lo digo aprovechando el momento que me dan, de aquellos productos que son productos mutuos o productos endebles o flojos de papeles que te prometen cosas. Que te prometen mucha ganancia, mucha rentabilidad en poco tiempo. Arranquen como inversores con un paper trading que se llama, es con una simulación en la bolsa. Muchos de los brokers te permiten abrir una cuenta y jugar de mentirita a comprar y vender acciones. Lo mismo que en el Forex, lo mismo que en las criptos. Empiecen con eso, empiecen a capacitarse, empiecen a leer, a hacer su propio research. Y no estoy hablando de mirar videos de YouTube ya prearmados, de ustedes seguir en Twitter a la gente que tienen que seguir porque da muchos tips, a leer muchos diarios especializados, a bajarse las aplicaciones, porque es tan fácil hoy tener el precio del petróleo, el precio del oro, el último apertura de los mercados a la palma de tu mano, en la palma de tu mano, con aplicaciones como CNBC, Investing, Yahoo Finance. Digamos, hoy el proceso de research y de aprendizaje en los mercados financieros se ha dinamizado muchísimo. Y capacitación, cursos. Excelente. Gustavo, gracias por acompañarnos en este episodio de Dividend Talks. Muchas gracias, Julieta. Si quieren aprender más sobre economía, finanzas e inversiones,
Síganos en nuestras cuentas de YouTube y de Spotify. Ahí van a encontrar otros episodios. Nos vemos en la próxima.